Muy buenos días, nuevamente nos encontramos acá. Vamos a trabajar lo que es el aula invertida o el Flipped Classroom. Bien, primeramente hay que hablar sobre espacios de aprendizaje híbrido. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a partir de que surgió la pandemia, se habló mucho de íbamos a trabajar vía remota o que íbamos a trabajar por internet, pero también tendremos entonces que conocer cómo es que se divide estos espacios de aprendizaje híbrido. Bien, ¿cuáles son sus modalidades? Primero tenemos clase a distancia. Hace mucho tiempo que ya se viene dando. Bien, la clase a distancia no requiere que el estudiante ni el docente tenga internet. Los materiales de apoyo pueden ser libros, cuadernillos, antologías, estos materiales impresos que les podemos llevar. La comunicación es por llamada telefónica o mensajes de texto. Los alumnos deciden en qué momento y en qué lugar van a estudiar. Entonces nosotros les entregamos, primeramente los conocemos, les entregamos los materiales, los alumnos se los llevan, hacen las actividades. Si hay alguna duda, bueno, nos llaman, nos mensajean y hay ciertas fechas en las que regresan para que evaluemos el material que han desarrollado. Después migramos a clases virtuales. Las clases virtuales se emplean plataformas virtuales. Se requiere que los estudiantes tengan internet. Los estudiantes descargan los materiales, pensemos en un Classroom, en un Moodle, y revisan los materiales, suben su evidencia de aprendizaje. Después viene en esta es una modalidad asíncrona porque no vemos cara a cara al docente, por ejemplo, que yo les pongo un video y no los vea, solamente cheque su actividad. ¿Bien? Y la comunicación, pues, es a través de plataformas. Y después nos encontramos con las clases en línea, que es más este aprendizaje híbrido, ¿no? Se emplean plataformas que permiten realizar videollamadas grupales y después tenemos la modalidad asíncrona. Estamos dialogando todos. Ahí se resuelven dudas en un tiempo real. Entonces, el aprendizaje híbrido va a estar vinculado entre clases virtuales, clases en línea, clases virtuales, clases en línea. Muy bien. El BitLearning, traducido a veces como aprendizaje combinado o en algunas ocasiones como este aprendizaje híbrido, pues es una combinación de componentes tecnológicos informáticos, de la computación y del Internet, con componentes de esta enseñanza presencial y de formatos instruccionales de aprendizaje a distancia. El aprendizaje combinado pues requiere y se refiere a 4 conceptos importantes. Primero, combinación o mezcla de diferentes formatos de tecnología web, salones en vivo virtuales, instrucciones autónomas, aprendizaje colaborativo en foros, videos, audios y textos, combinación a partir de enfoques pedagógicos, no solo uno, enfoques pedagógicos. Ay, perdón. Permítanme un momento que ya nos regresará. Entonces decíamos combinación o mezcla de diferentes formatos de la tecnología web, combinación de enfoques pedagógicos, combinar cualquier formato de tecnología instruccional con instrucciones y capacitación del presencial, cara a cara, ya trabajaron, ahora llegan, cómo lo entendieron, cuáles son las áreas de oportunidad en donde debemos de entrar los docentes para hacer precisiones del contenido. Mezclar tecnología instruccional con actividades concretas. Por ejemplo, no puedo decir, realiza un ensayo. Si yo no le digo concretamente qué quiero de ese ensayo, cómo quiero ese ensayo. Para lograr pues, los aprendizajes esperados. Claves o competencias según lo que vayamos a trabajar. Elementos más usados en el arreglo del aprendizaje combinado. Uno es clase presencial en salones y laboratorios, actividades de lectura, contenidos de aprendizaje autónomo, herramientas de soporte como foros, experimentación en línea, capacitación a distancia, videoconferencias, audioconferencias, capacitación asíncrona, plataformas educativas, correo electrónico, capacitación síncrona, chat, videoconferencias. Hay 6 objetivos educativos para el diseño de ambientes de aprendizaje.
Uno es la variedad didáctica. No puedo implementar siempre el mismo recurso, siempre la misma estrategia, siempre la misma técnica. Debo de ir variando porque si no, obviamente, el estudiante va a decir, pues ya sé qué tengo que hacer. Y no le va a tomar tanta importancia como al inicio. Tenemos que tener plataformas de acceso al conocimiento. También tenemos que mostrarles otras maneras de que pueden encontrar información. Instrumentalización personal, cómo utilizamos estos instrumentos. Tenemos que ver cuál es nuestro costo-efectividad, ¿no? Porque hay luego plataformas que cuestan muy caro, pero que hay plataformas gratuitas que hacen lo mismo o nos dan un acceso similar a algunas muy caras. Facilidad en el seguimiento, que las plataformas en las que nosotros entremos, con las que trabajemos con los estudiantes, sea de fácil acceso, porque a veces hasta hay plataformas con videoconferencias que nos cuestan un poco más que otras. El aprendizaje combinado, pues básicamente refiere a la mezcla de diferentes, métodos didácticos y formatos de entrega educativa. Bien, dentro del aula invertida, que es lo que nos está preocupando y nos está interesando en estos momentos, pues primero tenemos que hablar sobre sus precursores. Es John Berman y Aaron Sams. En el 2007, ellos se refieren a aula invertida como una metodología activa de la enseñanza que fomenta la revisión previa de información fuera del salón de clases. De esta manera, pues el tiempo de clase se aprovecha más porque el estudiante ya revisó la información que le mandamos, ya checó videos, ya leyó, ya investigó y entonces llega a la clase para profundizar en estos contenidos, en donde el estudiante el docente ya no tiene que explicar el contenido como tal, sino a partir de todas estas dudas de los estudiantes. Genera un reto muy importante, sí, porque necesitamos estudiantes autónomos y es lo que nos cuesta mucho trabajo. Bien, fomentar la interacción entre pares y la retroalimentación a partir de la experiencia. La metodología pues se plantea en etapas transversales en 2 tiempos. Primero es el tiempo de clase y el tiempo extra clase. Bien, de la forma tradicional, el Flipped Classroom, que aquí lo encontramos en la plataforma de Carlos Slim, pues tendríamos primero tiempo extra clase. Lo dividiríamos primero, 1, identifique el escenario. Cualquier lugar es bueno para aprender, puede ser en su casa, puede ser en una cafetería, puede ser en la biblioteca. Luego 2, define la actividad. Indica los contenidos que los estudiantes deberán consultar, investigar o registrar. Esto se hace antes de clase. Después, en el tiempo clase, pues tenemos el paso 3, la consolidación del aprendizaje. Explica conceptos claves y recupera el conocimiento que adquirieron los estudiantes mediante las prácticas en el aula. Resuelve dudas específicas el docente y genera otras dudas para promover la investigación en los estudiantes. Celebra si preguntas algo que desconoces, pero que los estudiantes lo hicieron de manera correcta. Significa que la metodología está funcionando. Entonces, si tú mandas alguna pregunta, alguna de punta detonante y te das cuenta que los estudiantes realmente lo están haciendo es porque realmente están haciendo su tiempo extra clase. Los estudiantes que no hacen tiempo extra clase no pueden ni siquiera comentar el contenido de lo que se está viendo en clase presencial o sincrónica. Bien, la 4 sería evalúa, ¿no? Diseña e implementa actividades que permitan que los estudiantes verifiquen sus avances para monitorear el logro de los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la 3 de consolidación de aprendizaje entran las metodologías activas. También podemos trabajar por juego de roles, por la tecnología, etc. Bien, el mejor uso del tiempo en clase, pues, lo busca esta estrategia situada, ¿no? Modelo tradicional, como es que damos tradicionalmente en nuestras clases, pues el docente instruye, el docente explica, el docente da una clase magistral, el docente se está pendiente, el alumno aprende, y después de la clase, pues es la asimilación de los conceptos, ¿no? Y a veces la asimilación de los conceptos llega a 3, 4 cursos después del que ya tomaron contigo. Bien, el enfoque de aula invertida, antes de clase el alumno adquiere conocimientos, busca información, investiga, deduce, ¿no? Compartir después durante la clase es el compartir información, lo que obtuvieron,
de dónde lo sacaron, cómo lo comprendieron, y el docente pues solamente consolida esa información generando aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Desarrollando actividades para que, o mejor dicho, fomentando actividades para que el estudiante desarrolle sus procesos cognitivos y comprenda el proceso. Bien, durante la clase pues hay metodologías activas, nuevamente podemos tener aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en juego, gamificación, aprendizaje basado en investigación. Va a depender mucho de qué estrategia es la que yo quiero introducir dentro de aula invertida. Bien, después el aula invertida evolucionó a aula invertida 3.0. Bergman menciona estrategia de metaenseñanza que soporta otras metodologías activas, lo que les decía, ¿no? Como esta es la única metodología activa de enseñanza situada en el que puedes meter diferentes estrategias situadas. Bien, la taxonomía de Bloom, pues se basa, Bergman y Aaron se basan mucho en la taxonomía de Bloom, pero esta taxonomía ya revisada y reestructurada. Entonces dice, antes de la clase está el proceso de recordar y entender. Durante la clase está el proceso de aplicar y analizar. Después de la clase está el proceso de evaluar y crear por parte del estudiante. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir realizando? Pues primero identificar los escenarios, ¿no? Plataforma virtual. ¿Qué plataforma virtual voy a utilizar? Classroom, Moodle, Zoom, Meet. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Después, actividad previa. Investigación, videos, audios, textos, juegos. ¿Qué voy a darles para que ellos generen estos conocimientos? Trabajo colaborativo o en equipo dentro de clase pueden también ser, o antes de clase, ¿no? Foros, los Drive, por ejemplo, podemos decir que realicen una presentación por medio de Drive y ahí tú vas a ir viendo cómo es que están trabajando en tiempo real, ¿no? Teams, juegos, una clase virtual o en la clase presencial, pues compartir los conocimientos. Pueden hacerlo por Zoom, por Meet, por Teams, clase presencial, en donde pongamos pequeños casos, pequeños problemas y los puedan resolver a partir de lo que ya comprendieron con anterioridad. Y la evaluación pues puede ser a través de un test o un examen por plataformas, puede ser un Kahoot, un Quizzes, un formulario, una lista de verificación si es que tenemos muchísimos estudiantes, listas de cotejo también sirve para cuando tenemos gran cantidad de estudiantes, y las rúbricas, que sería lo ideal que todos evaluáramos por rúbrica, pero la rúbrica es mucho más compleja en la evaluación, entonces yo lo recomiendo siempre y cuando tengas pocos alumnos realmente, ¿no? Bien, herramientas que puedo utilizar dentro del aula invertida. Edpuls, aquí les decía, en donde ustedes pueden agarrar un video de YouTube, irlo cortando, metiendo preguntas clave. Esto obliga al estudiante que tiene que ver realmente el video, tiene que comprenderlo para poder resolver el cuestionario. Podemos utilizar un Kahoot, un Quizzes, un formulario. También hay una herramienta de Carlos Slim que es aprende.org. Ahí vienen diferentes cursos con sus cuestionarios. La ventaja aquí es que pues puedes descargar las constancias y estas constancias te van ayudando a que se abra la bolsa de trabajo dentro de las empresas de Carlos Slim. Canales educativos en YouTube como YouTube Edu. También tenemos Khan Academy para ciencias experimentales y matemáticas. Aquí hay videos, ya hay clases preparadas, hay actividades. Tenemos el FET para ciencias exactas, experimentales, en donde pueden hacer prácticas, ¿no? Pixabay, que son imágenes sin derecho de autor que podemos utilizar también para nuestras presentaciones, para hacer infografías, PowerPoint, ¿no? Crear videos, presentaciones. Otras que podemos nosotros utilizar para registrar la información, a los alumnos, mejor dicho, registran ahí la información y nos ayuda a nosotros para saber el proceso cognitivo que van desarrollando, es el método 6R, que es Cornell Knowledge Thinking. Este es una forma de tomar apuntes. El método 6R pues, fue desarrollado en la década de los 50
por Walter Pau, profesor de la Universidad de Cornell, para que los alumnos pues comprendieran la importancia de tomar apuntes, ¿no? Porque a veces los estudiantes no apuntan, ahora ya con estas tecnologías, pues utilizan el celular y toman fotografías. Cuando tomar apuntes es muy importante, porque tu cerebro procesa mucho más rápido la información cuando estás escribiendo, ¿no? Este método pues es eficaz para llevar implementación en la hora invertida en clase. Este es el formato, vamos a tener un logo de la institución o del colegio, el nombre de la materia, el nombre del estudiante, el grado, el grupo, el semestre, la clase. En la primera columna, los estudiantes van a anotar pues las ideas más importantes o van a generar diagramas de la lectura de los videos, de los audios, de los juegos que nosotros les vayamos haciendo, hasta de la práctica que hicieron antes de la clase, ¿no? Posteriormente, en la segunda, viene de los comentarios de los estudiantes, de la explicación del docente. El estudiante resume, ejemplifica, realiza aquí sus anotaciones de lo visto en clase. Y al final, pues hay un resumen o una reflexión propia de la información y cómo la asimiló el estudiante. Y esta pues te la pueden mandar a tu correo, a una plataforma educativa en donde estés trabajando con los estudiantes. Bien, después también les propongo la supernota. La supernota también es una forma muy sencilla de identificar cómo está estructurando la información el estudiante. Es una estrategia nuevamente para tomar apuntes, es creada por Hume, busca captar el punto o los puntos claves de la información que han sido registradas en nuestro cerebro, en nuestro proceso cognitivo, a partir de gráficos que van dentro de viñetas secuenciales que recorren el pensamiento fundamentalmente expuesto de una conferencia, una reunión, una charla, un texto. Tiene dos aspectos. Uno, la finalidad práctica, cómo es que lo está registrando, cómo es que estamos comprendiendo la información. Y dos, la composición gráfica, ¿no? Cómo es que también te está representando esto. Bien, su fundamento, pues, el cerebro registra la información en unidades simples y al mismo tiempo, pues, registra imágenes, sonidos, olores, sabores, sentimientos, etc. Se trata entonces pues de organizar en pequeños paquetes de información a partir de componente verbal y componentes simbólicos la información que comprendieron. Bien, pues aquí está la supernota, está dividida en 4 cuadrantes, en medio va el título, al final puedes poner nombre del estudiante, si es un diplomado, si es un curso, la fecha en la que se entrega, y vamos a dividir estos cuadrantes, ¿no? Pueden ser objetivos, puede ser la introducción. Entonces, iniciamos en el cuadrante derecho superior, vamos al cuadrante inferior derecho, pasamos al cuadrante inferior izquierdo y terminamos en el cuadrante superior izquierdo. Es el proceso en el que se sigue la supernota y si se dan cuenta es texto corto, lo más importante, lo que puede explicar el estudiante, ¿no? Y también podríamos tener una clase sincrónica, expon tu supernota, ¿no? Ahí está, no necesitas más diapositivas, no necesitas un PowerPoint excesivo, sino a partir de una supernota explica el tema. Entonces también podrían utilizarlo como esta estrategia. Bien, y pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido pues, esta pequeña charla sobre aula invertida y algunas estrategias que pueden implementar. Gracias.